en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, comenzando en el primer verso y luego del verso 11 hasta el verso 20, encontramos la lectura bíblica para nuestra reflexión en esta mañana. La leemos en el nombre del Dios que es Padre, el Dios que es Hijo y el Dios Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sus implicaciones en el ser humano es un acontecimiento sumamente interesante para la fe cristiana. La resurrección es el acto mediante el cual el Padre Dios vindicó, defendió a su Hijo Jesucristo de los poderes históricos del mal. Esa vindicación, esa defensa del Padre Dios a su Hijo, nos las revela en la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. También esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un anticipo del final de la historia humana. El final de la historia humana no está encaminado a la injusticia, a la violencia, a la muerte. El final de la historia humana se encamina hacia esa victoria de Dios revelada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda vez que nosotros confesamos que Jesús resucitó, estamos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte. La justicia supera la opresión. Y esa declaración nuestra le hacemos caminando en nuestro peregrinar, de sufrimiento y de dolor, de debilidad humana. El relato del evangelista Juan es un relato que en el lenguaje de la Biblia le llamamos una cristofanía, que no es más que el encuentro de una persona con el Cristo resucitado. Y en esa cristofanía también se nos narra una revelación, una comisión del Cristo vivo al personaje humano a quien se le ha encontrado. En el relato de Juan, María Magdalena, una mujer que vivía en una barriada cerca del lago del mar de Galilea, una barriada de pescadores. Y esta mujer en esta escena toma un lugar protagónico. Se nos narra que de mañana muy temprano, aún oscuro, se dirige hacia el sepulcro donde había sido llevado el maestro. Y esta mujer llorosa, esta mujer llena de lamentos, deprimida completamente, con todas las imágenes en su mente del día anterior, llega al sepulcro. Y su primera impresión es que no ve al maestro. Y comienza a llorar más y más. Y a preguntarle a dos ángeles que estaban, uno a la cabecera y otro a los pies.
que a dónde estaba el maestro, que a su maestro se lo habían robado. Por favor, díganme dónde han puesto el cadáver del maestro. Y sigue esta mujer en sus lamentos, en sus lloros, en su depresión. Y se encuentra con Jesús. Pero tampoco se impresiona, no reacciona. Y comienza a hacerle las mismas preguntas. Si tú te has robado, te has llevado el cadáver del maestro, dime dónde lo ha puesto. En la antigüedad, la mayor humillación que podía hacérsele a una persona era no proporcionarle una sepultura. Aún más, los poderes humanos que asesinaban a un reo prohibían que se llorara delante de él. Pero esta mujer desafía los poderes políticos y religiosos de su tiempo. Y llora, se solidariza su alma con su tragedia y también con la tragedia del maestro. Y en medio de ese estado de esta mujer, el Cristo resucitado le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y el maestro le contesta: María. E inmediatamente esta mujer reacciona. Jesús había dicho que mis ovejas oyen mi voz y responden. Y le responde ella: Raboni, mi maestro. Y se van produciendo en esta mujer grandes transformaciones. Transformaciones tal que el maestro le comisiona para que vaya y le diga a los apóstoles lo que ella había visto. A una mujer depresiva, a una mujer derrotada, el Cristo resucitado le capacita y le hace apóstol de los apóstoles para llevarle esa gran comisión. Ve y dile que subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. María Magdalena es un modelo a seguir de nosotros.
en vuestra experiencia humana, en vuestros sufrimientos y fracasos. Vamos sufriendo grandes transformaciones en esa búsqueda del Cristo vivo, hasta encontrarle y escuchar por nuestro nombre su llamado, y así transformarnos en una vida en Cristo Jesús. La resurrección es el poder de Dios. Y esta mujer, en su experiencia con el Cristo vivo, nos da muchas señales de ese poder. Por un lado, la cruz y el sepulcro, pero por el otro lado, Dios y su Hijo Jesucristo. Por un lado, ese viernes fatídico, en donde se pusieron de manifiesto toda esa violencia humana. Pero por el otro lado, esa mañana del primer día de la semana, la inauguración del principio de la nueva creación de Dios. Por un lado, las Marías llorando al pie de la cruz, juntamente con el discípulo amado. Pero por otro lado, la victoria de Dios, revelada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección y su significado e implicaciones para cada uno de nosotros. Como iglesia, tiene gran significado. Significado profundo, que nunca podremos dejar de reflexionar en el engrandecimiento de ese misterio de Dios. La resurrección es el poder de Dios. Es el poder de Dios que le dijo sí a Jesús y no a Pilatos, a la muchedumbre, a los sacerdotes, a los soldados que participaron en el asesino de ese inocente. La resurrección es la afirmación de Dios al proyecto de Jesús, el proyecto del reinado de Dios en medio de los hombres. La resurrección es el no de Dios
a los poderes imperiales, a los poderes religiosos, que escondido detrás de un manto sagrado, asesinaron al Maestro. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? ¿Cómo se ha mostrado la resurrección en tu vida, en mi vida? La resurrección no es más que esa transformación de tu vida en una vida nueva, en una nueva vida en Cristo Jesús. Quiera Dios que en esta mañana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos marque a cada uno de nosotros, de tal manera de que seamos testigos con nuestras acciones, con nuestras palabras, de que Cristo vive. En la resurrección, los pecados de nuestro cuerpo son destruidos en la cruz del Calvario y se levanta una nueva vida en el Espíritu. Una vida que debe demostrar calidad de vida, novedad de vida. Y que así como el Maestro resucitó y fue exaltado, fue glorificado y está a la diestra del Padre, también nosotros, sus seguidores, seremos también más que vencedores. Seremos glorificados también juntamente y nos llevará al Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Está en el fin del camino, esperándonos a cada uno de nosotros. El Señor resucitó. Cristo vive. Es el resucitado. Nos afirma el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra esperanza, vana fuera nuestra fe. Pero el Señor ha resucitado. Y esa victoria de Dios, revelada en Cristo Jesús, es la fuente de nuestra esperanza. Que si Él venció, nosotros también venceremos. Que si Él venció, nosotros seremos más que vencedores.
que en esta mañana el Cristo resucitado, el Cristo vivo, haga extensiva su bendición sobre cada uno de nosotros. No importa en dónde nos encontremos. Que el Señor nos bendiga. Amén.